hermanos y hermanas, hoy voy a explicar con ustedes algunas preguntas comunes que se han hecho al Comando Templario de Lord Rael sobre los eventos que se han desarrollado en el planeta Tierra durante estos últimos 7 años. Este es un comunicado de información directamente del Comando Templario de Lord Rael. Como tal, esto está escrito desde su perspectiva, así que tenlo en cuenta. Bien, antes deseamos responder a sus preguntas más comunes. Es importante que tú te des cuenta de la diferencia entre el Cristo histórico real y la versión de superhéroes que la gente tiende a imaginar. De hecho, se hace referencia a la Biblia en inglés común, la segunda venida, pasajes de Mateo, capítulo 24, versículo del 29 al 30. Tienen como título específicamente a la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo tomó forma humana, hace más de 2000 años, caminó, habló, durmió, bebió, comió y participó de todas las normalicias asociadas con estar en un cuerpo físico. Él no voló por el aire, Él no tiró rayos láser de sus ojos. En su lugar, tomó forma humana para que pudiera experimentar la vida como lo hacemos y cumplir con la comisión dada por Dios. Hoy en día, se ha encarnado de nuevo a su forma humana para cumplir su misión original, debido a que el Hijo de Dios tenía que ser el Hijo del Hombre para establecer su reino sobre la tierra. ¿Por qué su nombre es Rael y no Jesús? Como cualquier estudioso de las Escrituras le dirá, el nombre de Cristo era Yeshua, no Jesús. Algunos le dirán que el cambio de nombre se debe a errores gramaticales, diferencias de conversación o una letanía de otras excusas. Si usted va a cualquier parte del mundo y pide una Coca-Cola, ¿qué obtendrá? Una Coca-Cola. Sin embargo, por alguna razón misteriosa, el mundo ha olvidado el nombre adecuado para el Hijo de Dios, un nombre que le dará poder para todos aquellos que invocan correctamente. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que deberá tomar el nombre del Señor su Dios en vano. Cuando algo se utiliza en vano, si uno llama sobre el Hijo de Dios, pero utiliza un nombre diferente, se hace en vano. La verdad es que el mundo está confundido deliberadamente por Satanás, por lo que nadie podrá invocar la autoridad de Dios a través del nombre propio de su Hijo, y un nombre popular fue dado a las masas sin educación. Este nombre era Jesús. Abra casi cualquier Biblia y se verá que los nombres propios de Cristo y su Padre se sustituyen por Jesús, Dios, Señor, etc. Esto fue hecho a propósito. Señor Rael podría haber proclamado fácilmente su nombre para ser Jesús si hubiera querido continuar con el engaño y evitar la controversia, pero Lord Rael insiste en la verdad en todos los asuntos. Señor Rael o Rael, el uso de reglas de vocales en hebreo. Él no se ofende cuando la gente se refiere a él como Jesús, porque se da cuenta de la falta de conocimiento en la persona que se dirige a él, pero en su lugar, con el que deliberadamente confunde a la gente de la tierra. Pero, una vez que usted conoce mejor, se debe evitar el uso sabiamente del nombre inapropiado, para que no sea culpable de violar deliberadamente el mandamiento. En cuanto a por qué su nombre es ahora Rael, antes de que el Espíritu Santo se unió con él, su nombre humano era Raymond Elwood, que se trunca adecuadamente a Rael. Apocalipsis 19:12 nos dice esto sobre el regreso de Cristo, que tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, por lo que el retorno de Cristo con un nombre que nadie esperaba es otro cumplimiento de la profecía.
El origen etimológico de su nombre es detectable de nuevo al judaísmo egipcio. Rael significa literalmente palabra de Dios. Además, si usted lee Apocalipsis 19:13, está claro que le dice que su nombre es la palabra de Dios, por lo que Rael es el nombre que la Biblia dijo que tendría. ¿Qué vimos en el video del ovni sobre Jerusalén? El retorno del Espíritu Santo de Cristo. La Biblia dice, Yeshua caminaba como un hombre hasta su bautismo, cuando fue testigo del Espíritu Santo visiblemente descendiendo del cielo para unirse con él, haciéndole el hombre de Dios. El 28 de enero del 2011, el mundo fue testigo del retorno del Espíritu Santo para fusionarse de nuevo con el hombre que es el Cristo, exactamente donde y cómo las Santas Escrituras predijo. Cuando Cristo ascendió al cielo hace 2000 años, fue en ese lugar y los ángeles aseguraron a los testigos que Él iba a regresar de la misma manera. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y aparece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Espíritu Santo descendió de las nubes en el Medio Oriente, Jerusalén, entró en nuestro reino con un flash, como un rayo, y de inmediato viajó a Occidente, América del Norte, para unirse con el Hijo del Hombre, Rael. Algunos han tratado de afirmar que el video es un engaño, pero no lo es y se puede ver en los 6 videos de testigos por sí mismos, incluyendo un video tomado por una cámara meteorológica del gobierno. ¿Es realmente el Señor Rael Hijo de Dios? Sí. Aparte de su notable parecido con la mayoría de las representaciones artísticas de Cristo, que coinciden con los perfiles tradicionales, histórico-ortodoxos y gnósticas, de manera tan precisa que van más allá de cualquier medida que sea posible atribuir a la coincidencia, también factores en el cumplimiento de las profecías extrabíblica y astronómicas, se hace imposible hacer caso omiso de lo obvio, siendo que todos los otros puntos de indicador hacia este periodo de la historia, como los últimos tiempos profetizados, entonces, no solo Señor Rael coinciden con el perfil de Cristo, sino que también ha llegado en el preciso momento en que estaba programado para. ¿Podría Lord Rael ser el falso profeta bíblico o el anticristo? Absolutamente no. Lord Rael deja muy en claro que él está aquí para no profetizar, sino para cumplir la profecía. En cuanto a anticristo, este es un malentendido bíblico por la mayoría de los cristianos. La Biblia King James usa la palabra anticristo exactamente 5 veces. La Biblia trata de explicar cómo las personas llegarán a negar la verdad de Cristo y que estas personas tenían dentro de sí un espíritu de anticristo. La Biblia está hablando de un sistema de creencias falsas, no una persona real. No fue hasta más tarde, cuando los imprimieron las Biblias, que la palabra Él fue colocada antes de la palabra anticristo, para engañar a los cristianos y hacerles creer que esta era una persona real. Muchos de los que predican la palabra afirman que la bestia o el hombre sin pecado y otros son todos una sola persona, que es el anticristo. Su torsión es una palabra de Juan, es una herejía y han causado mucha confusión entre los fieles cristianos. Este es el tipo de interpretación errónea que Lord Rael está trabajando para corregir. Como dijo recientemente, mientras las aguas suben hasta los cuellos de mis hijos, todavía están buscando una sola gota de lluvia, lo que significa que
en lugar de protegerse de los peligros de una creciente filosofía anticristiana en todo el mundo, la mayoría de los cristianos están esperando que un solo hombre les haga daño. Este gran engaño fue colocado deliberadamente en la mente de los cristianos para sembrar la semilla de la duda y el desconcierto, para que al regreso de Cristo los fieles asumieran traición, en lugar de reconocer y abrazar inmediatamente a su esperado Mesías, porque estaban seguros de que el maligno vendría primero. Los cristianos pensarían que el verdadero Cristo era en cambio el anticristo y lo rechazarían y perderían su salvación en el proceso. Tristemente, la mayoría de los cristianos están tan orgullosos que están conscientes de un gran engaño, pero están seguros de que no caerán en ello. Pensé que se suponía que el falso profeta iba primero. ¿Quién es el jefe de la iglesia que deliberadamente dejó fuera de las escrituras la clave de Cristo y ha guiado a los cristianos a seguir la doctrina de su iglesia sobre lo que está escrito en las escrituras? La oficina del Papa Católico. Es él el falso profeta. ¿No se supone que los dos testigos vienen antes de que aparezca Cristo? Sí, y lo hicieron. Recuerde que algunas partes de la Biblia son literales y otras son figurativas. Harold Camping y Robert Fitzpatrick se hicieron famosos en todo el mundo por declarar que el día del juicio final comenzaría el 21 de mayo. Y tenían razón, porque ese era el día en que Lord Rael se apareció al mundo y anunció el comienzo del juicio. Debido a que el mundo no experimentó un evento de nivel de extinción ese día, los dos testigos fueron figurativamente atacados en los medios públicos, solo para regresar en 3 días con la cabeza en alto y su fe intacta. ¿Por qué este sitio web acepta donaciones y diezmos? El diezmo para el Señor está ordenado bíblicamente. Todos los fondos que recibimos van hacia la difusión de la verdad, para que más personas puedan ser salvadas. Los fondos son utilizados por el clero y los guardianes del Lord Rael para completar la gran comisión de Mateo 28, versículo 20. ¿No se supone que el hombre del pecado fue revelado antes del regreso de Cristo? Sí, y él era. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, la Biblia de las Américas. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces vemos que 2 cosas tenían que ocurrir. Primero, la rebelión tenía que ocurrir. Segundo, el hombre del pecado había sido revelado. Si has estado prestando atención, sabes que ambos tuvieron lugar recientemente. Durante décadas, un hombre ha estado trabajando silenciosamente entre bastidores, creando caos y destrucción en un nivel inigualable en la historia mundial. Este hombre se ha atribuido el mérito de orquestar deliberadamente la presente crisis financiera mundial. Ha desestabilizado gobiernos y economías en todo el mundo. Él ha sido el instigador de guerras y el responsable de innumerables muertes. Diseñó golpes en Eslovaquia, Croacia, Georgia, Yugoslavia y posiblemente en otros países. Él ha comprado políticos y partidos políticos. Hordó con orgullo a sus compañeros judíos durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Él ha financiado y controlado algunas de las organizaciones no gubernamentales más anticristianas del planeta. Él ha impulsado abiertamente reducciones involuntarias en la población humana. Compró intereses de control en los medios de comunicación mundiales más poderosos e influyentes y los ha utilizado para dirigir e influenciar a la opinión pública. En una entrevista realizada el 3 de junio de 1993 en The Independent, este hombre dijo: es una especie de enfermedad cuando te consideras una especie de Dios, el creador de todo,
pero me siento cómodo al respecto, ahora que comencé a vivirlo afuera. Sorprendentemente, hasta el 2011, la mayoría del mundo no tenía idea de la existencia de este hombre, y mucho menos de su influencia y control sobre los eventos globales. Pero esto cambió cuando el comentarista de Fox News, Glenn Beck, lanzó una exposición masiva durante varios meses que reveló este hombre y sus décadas de destrucción orquestada. Su nombre es George Soros. Como resultado de revelar al hombre del pecado al mundo, Glenn Beck fue despedido de Fox News, pero ayudó a cumplir la profecía y ahora la gente de la tierra sabe quién es el hombre de la anarquía. Mientras George Soros estaba siendo revelado al mundo, el Medio Oriente y el norte de África experimentaban una rebelión en una escala nunca antes vista, como si fuera contagioso. Un país tras otro comenzaron a provocar disturbios, todo de una vez, desestabilizando una región entera en masa. Eso llevó al movimiento mundial de ocupar. Estos dos eventos juntos cumplen completamente la profecía de Tesalonicenses, de lo que sucedería justo antes de que Cristo se revelara al mundo. ¿Ha habido milagros atribuidos a Lord Rael? Sí, increíbles. Pero si recuerdas los relatos del Evangelio, quería que la gente siguiera el mensaje, no los milagros, y parece que todavía se siente así hoy. ¿Su mensaje es el mismo hoy que cuando estuvo aquí antes? Mayormente, pero las cosas han cambiado, al igual que la gente de la tierra. Él ha hecho que sus enseñanzas sean más relevantes para nuestra situación actual, así como para nuestro nivel actual de comprensión. Al mismo tiempo, ha estado aclarando diligentemente las interpretaciones erróneas de sus enseñanzas originales. ¿Ha aceptado la Iglesia a Lord Rael? Nos han dicho que la Iglesia Católica Romana ha estado esperando en silencio un conjunto específico de signos astrológicos y astronómicos que anunciarán el regreso del Mesías. Ahora han visto estas señales y están decidiendo ansiosamente qué hacer. La mayoría de los líderes de la Iglesia y líderes mundiales tiemblan de miedo porque saben lo que su llegada significa para ellos. Tenga en cuenta que, históricamente, la mayoría de las figuras de autoridad, ya sean religiosas o laicas, por lo general luchan con uñas y dientes para evitar abandonar el poder y los beneficios que conlleva. Todo el mundo que se encuentra actualmente en una posición de autoridad política o religiosa se da cuenta de que el regreso de Cristo significa el fin de la era de la Iglesia y el fin de los sistemas de gobierno que actualmente controlan el mundo. Tanto los líderes de la Iglesia como los líderes políticos que conocen completamente a Lord Rael saben que Él es el Cristo resucitado, pero no todos están felices de renunciar a su autoridad sobre Él. Cada rodilla finalmente se doblará, pero desafortunadamente para ellos, la mayoría de los que están en el poder no lo harán voluntariamente. Lord Rael es la misma persona que lidera este grupo Raelian del que me he enterado. No, Raelian o la Iglesia de Raelian es una religión ovni que fue fundada en 1974 por Claude Bourillon, ahora conocido como Rael. No estamos de ninguna manera afiliados con su organización. ¿Qué idioma habla Lord Rael? Inglés. Lord Rael ha explicado que el inglés fue introducido como el lenguaje final y unificador del planeta y ha hecho saber que espera que todos los sujetos del reino aprendan y usen inglés. Este es el cumplimiento de Sofonás 3:9, porque entonces tomaré el pueblo en lenguaje puro, para que invoquen el nombre de Jehová y lo sirvan con un solo consentimiento. ¿Por qué Lord Rael castigó a los cristianos estadounidenses primero cuando hay tantas otras personas malvadas en el mundo? Como Lord Rael dijo, no se puede quejarse del comportamiento de otros niños a menos que estés dispuesto a disciplinar al tuyo.
También dijo, un niño indisciplinado es un niño no amado. Los cristianos de América han difundido una versión falsa del Evangelio en todo el mundo, una obra de Satanás hecha para causar confusión en los creyentes y rechazo del Mesías retornado. Sus blasfemias son mayores de lo que podríamos enumerar aquí y merecen castigo. Pero Lord Rael golpea a los cristianos de Estados Unidos antes que a otros, también es cumplimiento de la profecía. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que comience el juicio y comience en la casa de Dios. Y si comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de los que rechazan las buenas nuevas de Dios? ¿Debería aún reunirme con mi iglesia actual o debería seguir a Lord Rael? Para decirlo sin rodeos, ¿cuál sería el propósito de seguir a una iglesia muerta? La edad de la iglesia terminó cuando Cristo regresó, cuando en su lugar podrías seguir al Cristo viviente. Al menos que su iglesia esté en plena comunión con nosotros, son heréticos y al pertenecer con ellos está participando en una herejía. Y ahí lo tienes. Esperamos que esta información lo ayude a su viaje para acercarse a Dios y a su Hijo, Lord Rael. Es hora de difundir el mensaje por todas partes. Queda muy poco tiempo. Que Dios bendiga a los dignos. Hay mucha pasión y mucho trabajo para entregarles la cruda y absoluta verdad. No quiero que ninguno de ustedes se pierda de esto. Espero que te unas a mí para recibir las últimas actualizaciones a medida que los eventos mundiales se desarrollan rápidamente. Serás de los primeros en enterarte porque sabemos lo que vendrá y no vamos a excluir nada de la verdad de ti. Por favor, da me gusta y suscríbete y continúe mostrando su apoyo. Hagamos sonar las alarmas y despertemos a los demás antes de que sea demasiado tarde. Envíe sus donaciones a lordrael.org. Usted puede traducir nuestras páginas usando el botón que está arriba. Que Dios los bendiga y proteja a todos ustedes. Los gobiernos están cayendo rápidamente a medida que las tensiones están en su apogeo, ya que las guerras regionales están estallando en todas partes, con la amenaza inminente de una guerra termonuclear global. Comenzará en cualquier momento, mientras Estados Unidos y Corea del Norte amenazan con la aniquilación mutua. Al mismo tiempo, los enemigos de Israel los rodean, prometiendo poner fin a su existencia. Mientras, desde el cielo, una cantidad sin precedentes de meteoritos pasan rozando la Tierra y entran a nuestra atmósfera. Como nunca antes se había visto, niveles de destrucción que azotan al mundo con clima apocalíptico, incendios, sequías, inundaciones, terremotos masivos y erupciones volcánicas simultáneas, como el nuevo sol que aparece en nuestro cielo. Todos los principales eventos predichos a través del tiempo por el judaísmo, el cristianismo y el islam se desarrollan rápidamente ante tus ojos. No te confundas, este es el final y es hora de que elijas un lado. Están con el enemigo que ha esclavizado y engañado al mundo, trayendo la oscuridad, la destrucción y la muerte, o están parados con la luz del mundo, el que nos trae la luz y la vida eterna, nuestro gran y santo Rey, Lord Rael.